A veces, cuando salgo por las mañanas, no tengo claro exactamente dónde quiero ir. Recorrer caminos que conozco o buscar algunos nuevos. Todas estas rutas hasta ahora las he estado haciendo por la zona oeste de Balacloche y pronto cambiaré a la zona este. Cuando vaya por allí ya veréis que el paisaje cambia y no es el mismo que hasta ahora. Es completamente diferente. Bueno, un poco sí que lo podéis adivinar por las fotos que pongo cuando bajo hacia Balacloche. Se ve la montaña de atrás, apenas tiene arbustos. Es un cambio totalmente diferente, sí. Hoy no lo sé. Creo que llegaré al Collado de la Carreta, que allí puedo ir por varios caminos y en ese momento decidiré lo que hacer. Cuando salgo así, siempre llevo imprescindibles, es decir, botiquín de primeros auxilios, agua, comida y el rastreador, para que mi familia sepa exactamente dónde estoy. Otro día os hablaré más en profundidad del rastreador, hoy no es el caso, hoy vamos de ruta. Pero bueno, una pincelada. El que yo uso es unidireccional, no puedo chatear con él, solamente puedo mandar mensajes. Tiene el botón de SOS imprescindible y bueno, luego tiene el botón de seguimiento del track. Lo tengo configurado que cada 5 minutos guarde un punto para que mi familia sepan exactamente por dónde estoy. Es importante. Hace bastantes años, cuando empecé con esto de las rutas, me acuerdo, iba con un caballo muy seguro. La verdad es que iba con Capricho, que es un caballo, o era, pobre ya no, era un caballo muy seguro, muy tranquilo, sabiendo en todo momento dónde ponían los pies. Y me acuerdo que una noche venía haciendo la ruta de la Calderona a Jabalambre. La Calderona está en Valencia. Aquella fue una ruta de 10 días y una noche dormimos en la ermita de Santa Margarita en Abejuela. Allí no había cobertura de teléfono y la verdad es que, pues eso, un poco te preocupas porque la familia piense que te ha pasado algo, ¿no? En realidad no, porque, bueno, sabían que el Capricho era muy buen animal. Pero sí, hoy día ya tengo más años y Odín es un caballo joven, fuerte, así que prefiero que mi familia sepa dónde estoy. Otro día os hablo del rastreador.
Bueno, pues hemos llegado a la fuente del Catalán. Siempre que pasamos cerca, entro por aquí para que Odín pues beba un poco, se hidrate. Y no sé qué le está pasando ahora en este último tramo, que está como un poquito nervioso. Pero bueno, cuando se dé cuenta que no pasa nada, se relajará. Bueno, vamos camino hacia el collado de la Carreta. Bueno, hemos llegado al collado de la Carreta y no sé. Bueno, mira, me voy a comer al Corral de las Lomas, que sé que allí hay buen pasto para Odín también, y que disfrute un poco también, que no piense que todo es andar y llevarme a mí.
Estamos llegando al Corral de las Lomas y ya se puede apreciar que aquí hay buen pasto para Odín. Él va a comer, yo también comeré algo. Aquí comerá Odín un poco y descansaremos. Yo también comeré. Lo mismo que Odín, no lo que traigo de casa, claro.